Hey, bienvenido a este nuevo video. ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal te va? ¿Cómo estás? Puedes dejarlo en los comentarios sin ningún problema y platicamos un poquito. Hey, bienvenido, bienvenida a un nuevo video sobre videojuego independiente. En esta sección estamos en el videojuego System Boot, un videojuego que nos trata sobre una experiencia la cual no he leído nada porque me quiero sorprender. Este juego, bueno, la música que están escuchando me está gustando mucho, se escucha muy buena la música. Así que vamos a dejarnos sorprender por este juego para ver qué contiene. ¡Vamos para allá! Es un videojuego desarrollado por Kristen Miranda, así que vamos a darle en nueva partida. Vamos a dejarnos sorprender por acá. Bueno, ya desde que comienza el juego se ve muy bonito. Tiene un arte agradable. Si no te agrada este arte, vete de este video, no te creas. Bueno, vamos a ver qué contiene. Vamos a darle en espacio. Enter. Ok, abrimos los ojos. Perfecto. ¿Pero qué? Ok, ahí vimos que hay algunas fallas ortográficas. Esto se puede mejorar sin ningún problema, pero hay que comentarlo desde que vamos iniciando. ¿Qué es este lugar? ¿Qué hago aquí? ¿Esto debería de pasar? Necesito ayuda. No nos han presentado a nuestro personaje. No sé si ya tenemos que movernos. Sí nos podemos mover con las flechas del teclado. Ok. Está corriendo. Según yo, está corriendo porque yo activé en opciones que siempre estuviera corriendo. Para ya, pues, avanzar un poquito más rápido, ¿no? Cerrado. Ok, me voy a ir por el caminito. Me gusta respetar los caminos a mí. ¿A ti no te gusta respetar los caminos? Porque a mí sí me gusta. Yo aprecio mucho cuando se respetan los caminos que están formados en los parques y cosas de ese estilo. Vamos a ver qué tenemos por acá. Encontramos a un personaje tirado. Espero que esté leyendo algo. Dejar solo, ayudarlo. Vamos a ayudarlo. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Eh? Tú, bro. ¿Yo qué o qué? Hola, gracias por ayudarme. Me presento, me llamo Jacob o Jacob. Me llamo Jacob. Un gusto. Mm, ¿Qué pasa? Busco cómo socializar en mis datos. Espera un poco. Oh, te espero. Mm, Hola, soy una creación de la empresa CNP, el número 42 para ser exactos. El gusto es mío. Oh, 42, ¡genial! Nunca había escuchado de CNP. Me imagino que estás relacionado con ese lugar. Literalmente ahí me crearon. Oh, ¿ahora qué hago? ¿Qué digo? Bueno, ¿necesitas ayuda en algo? ¡Por ayudarme! Me gustaría saber cómo llegué aquí. No me debieron de activar en este año. Si me puedes servir de guía, te lo agradecería mucho. Claro, una buena forma de agradecerte. Gracias. Me gustaría saber dónde puedo investigar sobre el lugar donde me crearon. Bueno, aquí no es el mejor lugar para investigar, tendremos que ir a la ciudad. Aunque esa ciudad no se compara con lo lindo y tranquilo que es estar aquí. Bueno, según datos que tengo, este tipo de lugares siempre son más tranquilos. Pero ahora no me puedo quedar. Tengo cosas que resolver. Claro, lo entiendo. Vamos a donde tengamos que ir. Primero hay que ir a las afueras del pueblo. Es por el camino a la derecha. Bien, vamos. Perfecto. Hay que ir a las afueras del pueblo. Aunque puedo checar un poquito más acá información. No hay nada por acá. Tengo entendido que este es un demo del juego. No es la versión final del videojuego. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué rayos? A ver, esa colisión, señor... no, socio. No, bro. No me digas que me vuelve a poner todo el texto. Ok, aquí estaría bien que le dijera así como te espero en las afueras del pueblo, ¿no? Porque aquí literalmente me está volviendo a decir todo. Y es un poco extraño que no colisione correctamente. Eso también se puede arreglar. Digo, es una sugerencia. Y no hay ningún problema. No me estoy quejando de tu juego, ¿perfecto? Ok, ahora viene detrás de mí como todo un Pokémon. Oye, esto está... Yo considero que esto es complicado de hacer. Así que desde ya estoy apreciando más este juego porque está programado a que te siga el personaje. Y si para mí es complicado hacer esto, obviamente considero que tiene una buena programación, ¿sabes? Ok, tenemos la fuente que tenemos por acá. No nos da nada de información. El bot no quiere leer. Creo que salí de ahí. Podríamos venirnos hacia arriba. No, pero acá empecé, ¿verdad?
Entonces vamos a atravesar todo esto. Al cabo que nadie nos está viendo. Y nos vamos a la derecha del pueblo, donde hay otra persona tirada. En serio. 42, ¿estás bien? Buscando problema, buscando problema. Solucionando el problema. El problema, por supuesto. Espero que eso signifique que está bien. Reactivando sistema. 42, ¿te sientes bien? No puedo sentir, solo estar. Acabo de hacer un escaneo. Parece que no hay ningún problema. Bien, ¿seguimos? Vamos. Y avanzamos, ¿no? Seguimos avanzando por ahí. Perfecto, me deja avanzar. Jacob o Jacob. ¿Qué pasa? ¿Crees que es un problema lo que acaba de pasar? ¿Te refieres a tu desmayo? Sería más apropiado llamarlo falla para mí. Sí. Lo dudo. Tener fallas es algo normal, ¿no? Como dijiste que falta perfeccionarlos, pues supongo que ha de ser algo que les faltó y no se dieron cuenta. No creo que tengamos que preocuparnos. Está bien, supongo. Oye, se parece un Nemo del 2010, ¿verdad? Bueno, salgamos de aquí. Seguro. Oh my god, la Wii. ¡Hola! Gracias por probar. Como se ve, esto es solo un demo. El juego aún sigue en proceso. Esperen el juego que viene con muchas mejoras. Madre mía, chaval. Ok. Y nos podemos relajar aquí, ¿no? Con la musiquita de Wii. Ok, según yo esto no tiene copyright, entonces la voy a dejar mientras califico un poco el videojuego. Me duró 9 minutos en total, menos los cortes, yo creo que son unos 8 o 7 minutos, ¿ok? Vamos a calificar lo que podemos destacar de este videojuego, como de que no. Para empezar, el juego se ve muy interesante, me gusta. Una cosa hay que aclarar es que faltan arreglar algunas colisiones, falta arreglar la ortografía. No sé si al momento de guardarse el progreso se queda como tal, pero bueno, es la demo. Es una cosita pequeñita, aunque yo creo que aquí hay un error. Y es que el demo vendría a ser algo entre la beta y la versión Gold. Entonces, el hecho de que esto sea un pre-alfa, pues es un poquito confuso. Yo no considero esto como un demo, porque el demo, repito, es el juego, la versión Gold, pero nada más el primer y segundo nivel, ¿ok? O el primer nivel nada más, para que se entienda qué es el demo. El demo es, te doy una prueba gratuita de mi producto final. La beta es, mira, esto está por lanzarse, todavía no se va a lanzar. Pero el demo es la versión ya lanzada, pero súper recortada para que compres la última versión. Esto vendría a ser un alfa o un pre-alfa, así de sencillo. Como quiera, Kristen, no te preocupes, de los errores se aprende y voy a proceder a calificar los 8 puntos que normalmente menciono en cada video de ese estilo. Primero que nada tenemos al protagonista, tenemos a nuestro protagonista, que vendría a ser como un androide, el número 42. Contamos con personalización, claro que sí, quizá ustedes no lo vieron, quizá esté poniendo una imagen justo ahora de la personalización para que vean que yo ajusté ahí unas pequeñas cosas y me tengan la total confianza de que sí personalicé el juego para que se pudiera disfrutar un poquito más. Ahora en estos nuevos videos ya no lo juego como viene por defecto, ahora sí lo configuro, lo personalizo para tener una mejor experiencia. Respecto a la jugabilidad, es buena, me gustó. Está sencilla, funciona correctamente, no hay ningún problema, así que llevamos 3 marcadas como calificadas como correctas, aceptadas, ¿verdad? Arte, el arte es bueno. No estoy seguro en qué engine estás desarrollando este videojuego, te voy a ser sincero, no estoy seguro, pero si los sprites no son tuyos, o si no todos los sprites son tuyos, los que hayas hecho están buenos, me gustaron, ¿ok? Si todos los sprites son del engine, que no creo, bueno, quizá meterle un poquito de tus propios sprites estaría bien, aunque ya digo yo que seguramente mínimo los personajes son tuyos. Yo no tengo el total conocimiento de esto, pero me gustó el arte, está cute. Mecánicas secundarias, bueno, como este es un alfa, pues realmente no cuenta con mecánicas secundarias. Las mecánicas secundarias normalmente las vemos únicamente, normalmente,
únicamente las vemos en la versión Golden, la versión final. ¿Se podrían llegar a apreciar en la beta? Sí, pero normalmente los desarrolladores no muestran las mecánicas secundarias en la beta porque quieren impresionar al momento de lanzar la versión final. Respecto a la cámara, es una buena cámara, es una vista aérea, una vista modo Dios, que yo recuerdo que así se llama la cámara, a lo mejor debería investigar un poquito más, pero no se preocupen, como quiera más adelante voy a traer un video donde explique los tipos de cámara que hay y el que yo recomiendo o el que más me gusta a mí, porque es mi canal y porque es mi opinión, tan sencillo como eso. La interfaz de usuario realmente me gustó mucho, está agradable, por eso digo que probablemente el arte sea tuyo, a menos que sea un engine desarrollado para este tipo de juegos. En el punto número 7 tenemos no errores tipo A, sí tenemos errores tipo A como las colisiones, bueno, que no hace correctas colisiones, donde hay momentos en que se empalma con otro sprite, el cual no debería de pasar. La ortografía también es un error de tipo A, no se puede lanzar un juego con una mala ortografía en el idioma que lo estés lanzando, ¿ok? Respecto a la historia, está agradable, realmente te deja con la duda de saber un poco más, pero por eso repito que es un alfa, porque literalmente, pues no son ni 10 minutos de juego. Yo creo que en 5 minutos te lo juegas, pero si te gusta investigar, seguramente estarás investigando un poquito más, pero no dura más de 10 minutos, estoy casi seguro. Como quiera, de estos 8 puntos, tú estás viendo que este juego cumple con 6 de ellos. Solamente no cumple con las mecánicas secundarias y con no contener errores tipo A. Así que a esta alfa yo le doy una calificación de 5 estrellas. Vamos a ver qué tal está la beta y más adelante la versión Golden, la versión final. Espero realmente que sigas trabajando en este proyecto. Este videojuego se ve cute, se ve agradable, una historia interesante. Bueno, en sus inicios es muy interesante. Muchas gracias, Kristen, por haberme mandado tu juego para probarlo. Bueno, el alfa del juego para probarlo. Eso es todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos mañana con otro video de juego independiente. A lo mejor ahorita subo un video antes de este o después de este sobre noticias de Google Play, porque ya se lanzaron las noticias de marzo de Google Play. Aunque no subas tus juegos a Google Play, bueno, no importa, yo quiero mantenerte informado sobre qué está pasando en el mundo de Google Play y ojalá pues nunca me metan problemas por esto. Digo, no creo tener problemas, simplemente es un poquito de información que intercambiamos aquí, como ya sabes, ¿no? Guiño guiño, codo codo, todo perfecto. Nos vemos en el siguiente video con más contenido. Adiós.